Ya chicos, buenos días. Soy el profesor Rodrigo y vamos a esperar a que sus monitores les den las guías, las evaluaciones, que consisten en 8 preguntas de la materia que hemos visto en las 3 últimas clases. Contesten a conciencia, tienen 15 minutos chicos, y en 15 minutos más vamos a empezar a revisar la pregunta a pregunta, viendo por qué es la alternativa que corresponde a la alternativa correcta en cada situación. ¿Ya? Espero que les vaya súper. Tienen 15 minutos para contestar, chiquillos y chiquillas. Que les vaya súper, súper, súper bien. Nos vemos en 15 minutitos. Suerte. Y comenzamos, chiquillos. Ya. Espero que no hayan encontrado difícil la evaluación, chicos, chicas. Ahora vamos a empezar con la clase. Sí. Vamos a empezar con la clase y vamos a empezar con la pregunta número 1. Veamos. Pregunta número 1 entonces. ¿Ya? Ahí está. Dice, la Tierra es considerada... Permiso, voy a... la Tierra es considerada un imán gigante en el cual... Y ahí nos dan cuatro afirmaciones. Estas 4 afirmaciones son: los polos magnéticos coinciden con los polos geográficos. Los polos magnéticos coinciden con los polos geográficos. Una brújula apunta hacia el norte geográfico. Una brújula apunta hacia el norte magnético. Chiquillos, quiero que les voy a dar 30 segundos para que me vayan colocando sus alternativas, las que ustedes consideran correctas, y yo voy a ir retroalimentando eso. Necesito saber qué tanto fue el porcentaje de aciertos. Así que vayan diciéndome qué fue lo que colocaron. ¿Ya? Vayan escribiendo ahí en la cajita de comentarios. Vayan escribiendo para tener una idea más o menos de si acertaron o no acertaron. Entonces, la alternativa A dice solo 1 y 3. Alternativa B dice solo 1 y 4. Alternativa C dice solo 2 y 3. Y la alternativa D, 2 y 4. Vamos, vayan escribiendo. Vayan escribiéndome cuál fue la alternativa que colocaron. Ya. Voy a empezar, ya que no colocaron las respuestas, voy a retroalimentar de inmediato. Chicos, vamos uno por uno. Los polos magnéticos no coinciden con los polos geográficos, totalmente cierto. ¿Ya? Los polos geográficos actualmente, digo actualmente porque van cambiando, está cambiado. El polo sur magnético es el polo norte geográfico y viceversa. El polo norte magnético es el polo sur geográfico. Lo repetimos durante 2 clases. Las 2 clases anteriores repetimos este concepto de que estaban cambiados. ¿Sí? Luego, dice, ¿los polos magnéticos coinciden con los polos geográficos? No. ¿Cierto? Porque si es la de arriba, no es la de abajo. ¿Una brújula apunta hacia el norte geográfico? Sí. Por eso uno dice, tú eres mi norte, porque las brújulas apuntan hacia el norte. O sea, es el objetivo hacia donde apuntan todas las brújulas del mundo. ¿Ya? ¿Y una brújula apunta hacia el norte magnético? No. Porque el norte magnético es el polo sur geográfico. ¿Sí? El norte magnético es el sur geográfico. Por lo tanto, no es esa. ¿Ya? No es esa. Entonces, la alternativa correcta sería 1 y 3, alternativa A. Esta es la correcta, chiquillos y chiquillas. ¿Ya? Para que vayan corrigiendo. Colocaron la B, que decía 1 y 4. Ahí hay una confusión de ustedes, chiquillos, en torno a que el norte geográfico es donde está Estados Unidos, donde está Canadá, donde está Rusia, para arriba. Y no coincide con el norte magnético. Cuando yo coloco esta rosa de los vientos, en que está el norte, el sur, el este, disculpen la letra, este y oeste, este y oeste, ¿ya? Cuando yo digo norte, sur, este y oeste, ahí me estoy refiriendo a los puntos geográficos. Entonces, la brújula apunta al norte geográfico, que vendría a ser nuestro polo
sur magnético. Y no apunta al norte magnético, porque el norte magnético es el sur geográfico, ¿ya? Hagan esa distinción. La brújula apunta al norte geográfico, no al norte magnético, ¿ya? Para que vayan haciendo esa distinción. Aquí se combina un poco con lo que es geografía. Así que sí, está un poco complicada esta pregunta. Pero vamos con la siguiente. Vayan colocándome lo que ustedes respondieron. Respecto a las líneas de fuerza en un campo magnético, ¿es correcto afirmar que salen por el polo sur y entran por el polo norte? Salen por el polo norte y entran al polo sur. Depende del objeto magnético. Son líneas abiertas. ¿Ya? ¿Qué colocaron en esa, chiquillos? Juan Belmar, Juan Rosas, Camila Gutiérrez. ¿Qué fueron colocando en esta pregunta? Vamos, vayan diciéndome qué fue lo que contestaron. Mientras tanto les voy a retroalimentar. ¿Sí? Esta imagen lo dice todo. ¿Sí? Las líneas de campo, las líneas de fuerza, entran por el polo sur. Exacto, entran por el polo sur. ¿Sí? Y salen desde el polo norte. ¿Sí? Esta idea también la repetimos varias veces. Y muy bien Alicia, muy bien Juan. Esta pregunta era la alternativa B, porque no salen por el polo sur, no salen por el polo sur y no entran por el polo norte. Si salen por el polo norte, no va a depender del objeto magnético. Siempre los objetos magnéticos tienen las líneas de fuerza entrando por el polo sur y saliendo por el polo norte. Y de esa manera se forman las líneas de campo que podemos ver en la imagen ahí. ¿Ya? ¿Son líneas abiertas? No, siempre son líneas cerradas, porque esta naturaleza bipolar de un polo sur y un polo norte hace que haya un lugar por donde entran las líneas de campo y hay un lugar por donde salen las líneas de campo. El lugar por donde salen las líneas de campo es el polo norte y el lugar por donde entra la línea de campo es el polo sur. Todo esto hablando de magnetismo. No es como la pregunta anterior en que estaba esa confusión entre si estamos hablando del polo norte geográfico o magnético. No, acá estamos hablando del imán. En un imán, por el polo sur entran, por el polo norte salen. Entonces la alternativa correcta es B. ¿Ya? Vamos, chiquillos. ¿Es verdadero mencionar respecto al campo magnético y eléctrico? Ya, esta pregunta es fundamental. ¿Ya? Vamos. Vayan diciéndome qué contestaron. Voy a dictar más las alternativas mientras tanto. El campo magnético se crea debido a carga eléctrica en reposo. Vamos a ver. El campo eléctrico se crea en ausencia de cargas eléctricas. Alternativa B. C. El campo magnético es generado por un imán o por un flujo constante de electricidad. Y D. El campo magnético es siempre igual al campo magnético. ¿Qué creen? Gina, Alicia, Juanes, Juan Rosas y Juan Belmar. Camila, ¿qué contestaron en esta pregunta? La tercera pregunta de física y como dicen por ahí, la 35. 35C me dicen. C, ya. Juan Rosas, Juan Belmar me dicen C, que el campo magnético es generado por un imán o por un flujo constante de electricidad. Camila Gutiérrez también contesta. Están muy bien, chiquillos. Fueron mejorando con el paso del tiempo. Sí, relativo, el flujo magnético, sí. El campo magnético es generado por un imán. Pero también habíamos visto que podía ser generado por un flujo constante de electricidad. ¿Se acuerdan de esa clase en que vimos que yo si conecto una pila, puedo generar un electroimán, que es un flujo constante de electricidad? Ese flujo de electricidad genera un polo norte y un polo sur, como podemos ver ahí, y genera magnetismo, que sería el campo magnético. ¿Ya? Entonces, vamos viendo alternativa por alternativa. ¿El campo magnético se crea debido a cargas eléctricas en reposo? No, porque tiene que haber un flujo de cargas para generar el campo magnético. ¿Ya? No por el hecho de estar las cargas ahí en reposo se genera el magnetismo. Lo que genera las cargas en reposo es un campo eléctrico, no magnético. ¿Ya? Ojo con eso. ¿El campo eléctrico se crea en ausencia de cargas eléctricas? No, imposible. Lo que genera el campo eléctrico es justamente la presencia de cargas eléctricas. ¿Ya? Tampoco sería esa. La C, como muy bien respondieron chicos y chicas, es generado por un imán o un flujo constante de electricidad, ya sea por su naturaleza, en el caso del imán, o ya sea por la electricidad, en el caso del electroimán. ¿Sí? Y el campo eléctrico es igual al campo magnético, no. Tienen naturalezas similares, hay muchos que creen que es parecido, pero tienen unidades de medida distintas, se generan por cosas distintas, entonces ahí podemos decir que no son iguales. ¿Ya? Pregunta 4. Vayan diciéndome sus dudas si es que queda algo no claro. ¿Ya? Las fuerzas eléctricas de repulsión se deben a
¿Dos cargas eléctricas iguales? ¿Dos cargas eléctricas distintas? ¿Dos cargas eléctricas neutras? ¿O se requiere información adicional? Vayan diciéndome. Esta sería la 36 para ustedes, la pregunta 4 de física. ¿Qué creen ustedes? ¿Dos cargas eléctricas iguales se repelen? ¿Dos cargas eléctricas distintas se repelen? ¿Dos cargas neutras se repelen? ¿O se requiere información adicional? ¿Cuándo yo voy a sentir que dos cargas se van a repeler? Ah, me dice Juan Rosas. Vayan colocándome sus alternativas. En la anterior estuvieron muy bien, los felicito. Les voy a colocar un gráfico que resume la Alicia Jacqueline 36A. Veamos. Ahí tenemos la respuesta. Vemos que cuando las cargas son iguales, vamos a ver. Ahí sí. Cuando las cargas, mejor no me voy a meter con eso. Vemos que cuando las cargas son iguales, se van a repeler, ¿sí? Sería la alternativa A, como bien dijeron Juan Rosas y Alicia Jacqueline, ¿sí? Cuando son iguales, que son los primeros dos casos que vemos ahí, cuando son iguales se van a repeler. Si son distintas, se van a atraer las cargas. Entonces, las fuerzas eléctricas de repulsión se dan siempre y cuando las cargas sean iguales, ¿ya? Las cargas, cuando son distintas, se van a atraer. Y cuando son iguales, se repelen, ¿ya? De esa manera varía la fuerza eléctrica. ¿Ya? Esta pregunta es bastante sencilla. Cargas iguales se repelen. Cargas distintas se atraen. Esto también tiene que ver un poco con la matemática, ¿sí? Cuando tengo positivo, positivo, negativo, negativo, es positivo. Y cuando tengo distintos, tengo negativo, ¿ya? Ahí uno puede hacer el nexo un poco con la matemática y la regla de los signos, ¿ya? De hecho, la ley de Coulomb, que nos dice cómo calcular la fuerza eléctrica, tiene este componente de signos, ¿ya? Entonces, cargas distintas se atraen, y en el caso de la pregunta que dice ¿cuándo son de repulsión? Es cuando son iguales las cargas, ¿sí? Pregunta 5, entonces. A ver, parece que tengo unos problemitas técnicos acá. Se andó desconfigurando esto. A ver. Ahí sí. Ya. Entonces, la intensidad de corriente eléctrica se relaciona ¿con qué? ¿Con el flujo de electrones de un conductor? ¿Con el flujo de protones de un conductor? ¿Con el flujo de neutrones de un conductor? ¿O con la oposición al movimiento de los electrones? ¿Cuál de esas alternativas ustedes creen que es la correcta, chicos y chicas? ¿Cuáles creen que es la alternativa correcta en este caso? La intensidad de corriente eléctrica, ¿con qué tiene que ver? ¿Con el flujo de electrones? ¿Con el flujo de protones? ¿Con el flujo de neutrones? ¿O con la oposición al movimiento de los electrones? Vayan diciéndome lo que creen ustedes, ¿ya? Yo mientras tanto les voy a hacer un monito acá que va un poco a resumir la idea que está expresada en esta pregunta, ¿ya? Yo tengo un núcleo que es bastante grande en relación al neutrón, y en ese núcleo van a estar los neutrones y van a estar los protones con carga positiva. Y muy lejos de él, en órbitas, están los electrones, ¿sí? Y estos electrones son los que tienen la capacidad de moverse, ¿ya? Los neutrones y los protones no se mueven del núcleo, o al menos no con la misma frecuencia que los electrones. Los electrones tienden a ser bastante libres, y estos son los que generan la electricidad. De hecho, corriente eléctrica viene de movimiento de electrones, ¿sí? Entonces ahí ya podemos ir viendo más o menos que la alternativa correcta, como bien dice Juan, es la A, porque el movimiento de electrones es lo que da paso a la electricidad. Por eso se llama electricidad, porque se mueven los electrones. Los protones no, porque están en el núcleo, y en el núcleo, en la mayoría de los elementos, es bastante estable, ¿ya? Salvo en los elementos radioactivos. El flujo de neutrones tampoco. Los neutrones no se separan del núcleo, ¿ya? Sí se separan del núcleo solamente en colisiones de alta energía. Pero para generar electricidad, lo fundamental es el flujo de electrones. Y la oposición al movimiento de los electrones, no, porque eso sería la resistencia eléctrica, ¿sí? La oposición al movimiento es resistencia. Y acá yo estoy hablando de la intensidad de corriente, ¿sí?
Y como bien sale en la imagen, es el flujo por el cual pasa en el conductor, ¿sí? Entonces, en el conductor, si yo tengo poquitas cargas, poquitos electrones moviéndose, voy a hablar de una baja intensidad de corriente. Y si tengo muchos electrones en el mismo cable, moviéndose, ojo, porque es un flujo, voy a tener una alta corriente. Como bien dicen ustedes, la alternativa correcta es A. La intensidad de corriente eléctrica se relaciona con ¿qué? Se relaciona con el movimiento de electrones. Protones no se mueven, neutrones no se mueven para generar la corriente eléctrica. ¿Ya? Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 6. Pregunta 6. Ay, no sale bien. Ya. Bueno, ahí hay una pila. Y esta pila va a través de un conductor al aparato eléctrico, que en este caso es una ampolleta. Y está abierto el circuito. Entonces dice, la siguiente imagen muestra un circuito simple en el cual el interruptor está abierto, ¿sí? Que sería esa parte de ahí. En esa parte está abierto el interruptor. Entonces, es correcto afirmar que la ampolleta estará prendida, la ampolleta estará apagada, circulan los electrones sin problema por el circuito, los protones no pueden circular debido a que el circuito está abierto. ¿Cuál creen que es? ¿Qué alternativa creen que es, chicos, chicas? Vayan colocando sus las alternativas que consideren correctas. ¿Ya? La siguiente imagen muestra en el circuito simple en el cual el interruptor está abierto, como vemos ahí. Entonces hay que ver si es que la ampolleta prende o no prende. ¿Sí? La ampolleta estará prendida, la ampolleta estará apagada, circulan los electrones sin problema por el circuito, o los protones no pueden circular debido al circuito está abierto. ¿Qué creen ustedes? Ahí Camila Gutiérrez me dice, los protones no pueden circular debido a que el circuito está abierto. Ahí, miren, vamos a ver desde la D en adelante, ¿ya? Recordemos, estas pelotitas amarillas que vemos acá, chiquillos, chiquillas, estas pelotitas amarillas son los electrones. Recordemos que los protones no son los que generan la corriente eléctrica, ¿ya? Los protones no se mueven. Entonces ahí podemos descartar de inmediato la alternativa que señala Camila, ¿ya? No puede ser la D porque los protones no son los que se mueven. Lo que genera la electricidad son los electrones, ¿ya? Así que por ese lado no va. D, no. ¿Circulan los electrones sin problema por el circuito? Falso. ¿Por qué? Porque yo necesito... quiero mostrar la pila. Yo necesito ambos polos, el polo negativo y el polo positivo. Necesito ambos polos para generar el movimiento de carga eléctrica, para generar el movimiento de electrones. Por lo tanto, si yo dejo de conectar al polo negativo y abro el circuito, si abro el circuito van a dejar de fluir los electrones por el circuito, ¿cierto? Entonces, no, los electrones no se mueven sin problema. Y como bien dijo, no, ¿la ampolleta estará apagada? Sí, la ampolleta estará apagada porque justamente yo al dejar abierto el interruptor estoy haciendo que no se genere esta energía, que no sea efectiva la energía que tiene la pila, ¿ya? Conectándola solamente a uno de los bornes, que sería el positivo. Yo necesito ambos polos para generar el movimiento de cargas. Si yo dejo de conectar uno de los polos abriendo el circuito, voy a dejar de que circulen los electrones. Por lo tanto, la ampolleta estará apagada. ¿La ampolleta estará prendida? No, exactamente por la misma razón, porque ya no hay movimiento de cargas. Necesito ambos polos para generar este movimiento de cargas. Si hay un polo al que lo desconecto, yo con uno solo no puedo generar ese movimiento. Yo necesito una diferencia de potencial, ¿ya? Necesito esa diferencia que me da la pila. Por eso, por ejemplo, los enchufes tienen dos patitas. Si yo conectara una solamente, no voy a generar un movimiento de carga. Yo necesito conectar ambas patitas del enchufe para que empiece esta corriente eléctrica, ¿ya? Siempre voy a necesitar dos, el positivo y el negativo, que en realidad el positivo es el que genera la corriente y el otro es tierra, ¿ya? Vamos con la siguiente. Pregunta 7. Se denomina conductor eléctrico A, aquel material que permite el movimiento de los electrones con facilidad, aquel material que se opone al movimiento de los electrones, al cobre, al plástico. ¿A cuál creen que se le denomina conductor eléctrico? Vayan colocándome las alternativas que ustedes consideran correctas, ¿ya? Esto tiene que ver con conductores aislantes de electricidad, ¿ya? Ahí vemos dos ejemplos, madera y electricidad. O sea, madera y metal, perdón. Me dicen la A, 1 y 3. Vamos a ver por separado, ¿les tinca? Vamos. ¿Aquel material que permite el movimiento de los electrones con facilidad? Claro que sí, eso es un conductor, ¿sí?
porque permite el movimiento de los electrones, que son los que generan la electricidad. ¿Aquel material que se opone al movimiento de los electrones? No. Eso sería un aislante, que sería el caso de la madera. ¿Ya? La madera es aislante de electricidad. ¿El cobre es un ejemplo? Sí, por eso se ocupan en los cables, se ocupa el cobre, ¿cierto? Entonces también sería correcta. ¿Y el plástico? No, el plástico no es conductor. Por eso se forran en plástico los cables, para que cuando yo los tome no me dé la corriente, ¿sí? Entonces, el conductor es lo que va adentro, que es por donde fluyen los electrones, y lo que está alrededor es el aislante, ¿sí? De esa manera funciona. Entonces, chicos, chicas, ¿cuál sería la alternativa correcta? 1 y 3, A. ¿Cierto? Esa sería la correcta. Muy bien estuvieron, chicos. Y la última pregunta, ya terminando este ciclo de reforzamiento, que espero que les haya ido bien. Según lo que vi, hay ciertas cositas que hay que mejorar, colóquenle atención a ellas, pero en general estuvieron bien, chicos y chicas. Respecto a las cargas eléctricas, se puede afirmar que, vamos a ver, ¿generan un campo eléctrico? Sí, las cargas eléctricas de por sí generan un campo eléctrico. Vayan colocándome las respuestas de esta pregunta, que sería su 40, la pregunta 40, la última del ensayo de ciencias, me imagino que hicieron. ¿Ya? Entonces, respecto a las cargas eléctricas, ¿se puede afirmar que generan un campo eléctrico? Sí. Por el hecho de estar la carga, va a generar un campo eléctrico. Sí. Mira, ahí hay diferencia de opiniones. Algunos dicen que es A, otros dicen que es la D. ¿Ya? Vamos viendo, afirmación por afirmación. ¿Genera un campo eléctrico? Sí, las cargas eléctricas generan de por sí un campo eléctrico. ¿Ya? ¿Se atraen si son distintas? ¿Se atraen si son distintas? Sí, las cargas se atraen si son distintas. Recuerden, cargas iguales se repelen y cargas distintas se atraen. ¿Ya? 1 y 2 están correctas. Veamos la tercera afirmación. ¿Su movimiento genera corriente eléctrica? Sí. ¿Su movimiento genera corriente eléctrica? Claro que sí, chicos. El movimiento de las cargas, en este caso las cargas, todas las cargas positivas y negativas se deben solamente al exceso o al déficit de electrones. Entonces, al moverse estas cargas eléctricas, que casi siempre son electrones, al moverse esta carga eléctrica genera este flujo que nosotros le llamamos corriente eléctrica, que es ese dibujito del cable que está ahí, ¿cierto? Entonces, sí, generan campo eléctrico. ¿Se atraen si son distintas? Sí, como podemos ver en el tercero, ahí positivo y negativo se atraen. ¿Su movimiento genera corriente eléctrica? Sí, es su movimiento el que genera la corriente eléctrica. El movimiento de electrones es el que genera que haya una corriente, ¿ya? Y, muy bien, Gina Pizarro. Los electrones son aquellos que se mueven, no los protones. Perfecto. Y coloco ese ticket tan grande porque es una idea importante dentro de todo. ¿Sí? La electricidad es el movimiento de los electrones. Todo va a depender de ellos. Ellos son mi componente fundamental cuando yo hablo de electricidad. Los protones, neutrones no se mueven. Si yo tengo una carga positiva, fue porque tengo déficit de carga de electrones. Si yo tengo una carga negativa, es porque tiene exceso de electrones. Todo véanlo en electricidad en torno a los electrones. Ellos son el protagonista de esta historia, de la electricidad. De hecho, su nombre se debe a los electrones, ¿sí? Los electrones son los que se mueven, no protones, no neutrones, los electrones, ¿ya? Entonces, la alternativa correcta sería D, ¿cierto? Esa es la alternativa correcta, ¿ya? Espero que les haya ido súper, súper bien en este ciclo y nos vemos a vuelta de vacaciones, ¿ya? Vayan diciéndome sus recomendaciones, sus sugerencias. Y espero que aprendamos mucho más en las clases que vienen, ¿ya? Me despido atentamente, Rodrigo. Que les vaya súper bien. Disfruten el fin de semana, chicos. Chao, chao.